de tal forma que se acomoden al embalse. Es como una especie de digitalización del embalse que tienes ahí en la imagen de fondo. ¿Está bien? Adecuar. Justamente eso he hecho, ingeniero, más o menos 3 veces. Aquí estaría una, mira, ingeniero, hay una ligera variación. Oh, se está lenteando. Aquí, si se da de cuenta, un poquito. Ay, ya. Sí. Hay una ligera variación. Y todas, Entonces, pero llegan a 4.400 tantos claro, está bien. metros. Esto de la cota está perfecto. No te preocupes la cota. Entonces, lo que te sugiero es adecuar, digitaliza el embalse, ¿ya? Acomoda tus curvas de nivel a ese embalse para que no te salga la presa 600 metros, ¿no? Y trata Ingeniero, de adecuar, ¿ok? el inventario me está diciendo más o menos un aproximado de longitud, unos 300 metros, 300 metros. Entonces tendría que redondear más o menos por ahí, 300, 400, pero no tendría que exceder mucho. Sí, máximo, digamos, 350. Trata, por eso te digo, de digitalizar en función a la imagen que tienes debajo. ¿Sí? Sí, O sea, esa imagen satelital trata de mover las curvas de nivel y adecuarlo a eso. Bueno, ya, por lo demás he visto que los cálculos están bien. sí, ingeniero. Ahora, el caudal de Pero crecida que te está preocupando mucho está este, bien. este, Ese es el caudal para de Juan, crecida. para Sí, Juan no Cota, te preocupes. ingeniero, Esos son los órdenes, porque las cuencas no son muy grandes y además en esta zona la precipitación no supera sí, los 600 milímetros, me parece, o 500 milímetros año. Es ochocientos lo mismo, aproximadamente. la presa de Incachaca, no sé si alguien está diseñando, la presa de Incachaca tiene su caudal para 1000 años es apenas de 12 metros cúbicos por segundo también. Y también usted nos indicó por Samsung Water, podíamos ver, y más o menos he aliado estas precipitaciones por Samsung Water. No sé si estoy de acuerdo con eso, genial. Sí, está bien, está muy Ya, bien. Podrías verificar y comprobar con Alto Achachicabala con la estación Ejampaturi en el Sismet del Senami. ya, ingeniero. Luego, eso sería, he hecho la curva de elevación hasta aquí y luego ya me he quedado, ingeniero, hasta acá el cálculo de los volúmenes de sedimento y ya no puedo avanzar más. Eso sería, ingeniero, mi presentación, si es que algo podría valer. Sí, Ingeniero. claro, pero falta, ¿no? El análisis de Sí, estabilidad, sí, etcétera. Ok, me falta, estoy consciente de eso, ingeniero. muy bien, se va a registrar ese avance. Perfecto, el siguiente, por favor. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien, ahora continuamos con Rocha Miranda. José Luis. Tu micrófono creo que está apagado, José Luis. Muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero. La presa que me tocó es de diseño de la presa de Belempampa. La ubicación está en Cochabamba, en el distrito rural Lavalava. Saqué las imágenes raster de GeoBolivia, lo coloqué en ArcGIS, uní las dos imágenes y saqué el punto de control y mi cuenca. También saqué el área de 21. Mi área me parece muy pequeña porque el compañero también mostró un caudal muy pequeño y me parece que el mío, como es una área pequeña, también me sale un caudal pequeño. Las características que tengo, la altura máxima es de 3.530 metros sobre el nivel del mar y mi altura mínima es de 2.998 metros sobre el nivel del mar. Voy a seguir con los cálculos. Tengo una planilla de resumen. Me sale la pendiente media del cauce principal de 5.5%. Perdón, me confundí. Pendiente es de 8.1. Es un pendiente promedio que lo saqué. Compañero, ¿podemos ir a Está bien. La estación meteorológica que tuve es de Cochabamba porque es la que más datos tiene.
tiene una distancia entre mi centro de gravedad de la cuenca hacia la estación, 20 kilómetros. Saqué por el método Gamble, las curvas IDF hasta de 2 años hasta los 1000 años. También saqué el caudal, que me sale 2.14, como es muy, muy, muy pequeño, y yo pensé que también estaba equivocado, pero cuando hice con el HMS, me salió similar, bueno, no tan similar, 4.3 metros cúbicos. Y bueno, continué y ese es mi perfil estratigráfico del municipio de Cochabamba. Este es lo que saqué en el Civil 3D. Y aquí, curiosamente, cuando estoy en la progresiva 080, que ahí voy a diseñar la presa, me sale una longitud de 134 metros. Pero quise averiguar en el Google Earth que si estaba en lo correcto, entonces me salió muy similar, o sea, 131, o sea, tengo una variación de menos de 3 metros, o sea, 2 metros. También hice mi curva elevación volumen, elevación área. Como yo tengo como datos de 22 metros, he calculado el ancho de corona con los métodos. Me sale Un poco más rápido, 19,6. amigo, por favor. También me sale lo mismo que el Google Earth 9 y me sale 8.5. He hecho mi esquema de la presa. Tengo el Fletch que me salió 470 metros. Con el Fletch y saqué el bordo libre. Hasta aquí nomás llegué, ingeniero. Eso sería mi presentación. Bueno, se va a considerar. Ok, el siguiente, por favor. Ya. Gracias, José Luis. Siguiente sería por lista Reina Manzanera. Está bien, un momentito, me presento, por favor. Muy bien, tienes 3 minutos. Te aviso cuando ya estés presentando y directo a la parte del cálculo del segundo avance, por favor. Ya estás presentando. Ya, gracias. Aquí, ingeniero, la presa que me tocó es la de Jampaturi. Tiene un poquito de problemas con mi computador. Disculpe. La presa que me tocó es la de Jampaturi. Y bueno, he ido avanzando un poco el marco teórico. La ubicación, he sacado del inventario ya sus datos. Es la presa de Jampaturi Bajo. Mediante los datos de Alaska he podido obtener el DEM y de donde he sacado ya para las curvas de nivel y para hallar todos los parámetros morfométricos. He hallado con el ArcGIS el caudal, mejor dicho, los parámetros como ser la longitud de cauce principal. Y ya con los datos que me daba el ArcGIS he hallado todos los datos, los parámetros. Después de eso, he hallado también otras variables de forma y tamaño, como ser el radio, la densidad de drenaje, el factor de forma. También he hallado el tiempo de concentración por todos los métodos. Para hallar después su promedio, he hallado la curva hipométrica. Un poco largo ha sido los datos. Para verme una curva casi idéntica
a la forma teórica. Y aquí estaría el resumen de parámetros. También he hecho procesamiento de información meteorológica para el lugar. He hallado también la intensidad mediante las curvas IDF. Para tratar de comparar con el programa. He hallado también aquí sus diagramas y he utilizado el programa ECRAS para corroborar cómo llega a ser el caudal de crecidas y el de salida. He encontrado sus respectivos diatogramas y las curvas, todas las formitas que nos daba el programa. A mí me dio un caudal de 221 metros cúbicos sobre segundo. También me pidió unos parámetros para hallar también el caudal de salida y me dio un caudal de 221. Esto es para 500 años. Y para 1000 años también lo hallé. También he generado las curvas con ArcGIS para cada 1 metro y he hallado el perfil estratigráfico del lugar. Tenía pozos y más o menos su material predominante es las rocas siderúrgicas y también el tipo de pizarras, cuarcitos. Eso es el tipo de material que predomina. También he llegado a construir la curva elevación y he realizado el cálculo para las respectivas alturas. Para el volumen muerto, para la altura útil, para la altura de crecidas, también para el bordo libre. Y mi altura total me llega a dar 24 metros. Es un poco diferente al que se presenta en el inventario. En el inventario me da 17 metros, pero yo creo que mediante los cálculos y tal vez un poquito como varía el área, un poco más alto ya llega a ser mi presa. En el diseño de alternativas para la presa de tierra he hecho mediante los datos que nos entregó. Tienes un minuto, Reina, un poco más concluyente. Sí. Para los taludes y para el ancho de corona también he hallado mediante la altura. Me ha dado un ancho de 6.7. Directamente ya 7 yo lo coloqué y he hallado sus respectivos sectores con sus materiales ya. Y también ya he realizado la otra alternativa que es la presa de hormigón. Pero ahora me falta un poco, ingeniero, eso de pantallas. Tenía una duda sobre eso, sobre las pantallas. En las presas de tierra, ¿sería conveniente colocar una pantalla de hormigón? Que eso estaba bien, ingeniero, debido al material que tengo, posiblemente que son pizarras, son materiales más granulares, yo diría. Sí, eso depende un poco de las características que estás asumiendo de la estratigrafía. Por eso es que en función a eso se define si si deseas poner una pantalla de hormigón o bajar con la trinchera hasta a una cierta profundidad. Bueno, yo te recomendaría más bien bajar con la trinchera hasta una cierta profundidad y correr los modelos de filtración para ver qué caudales tienes de filtración a través del cuerpo de la presa. Ya, ingeniero, sí, esa duda tenía. También recién voy a diseñar la pantalla para mi presa de hormigón y hasta ahí habría avanzado, ingeniero. También he estado probando el programa GeoStudio, pero no con mis dimensiones totales. No me falta dimensionar esos
partes de las presas. Ok, esos podría componentes presentar. quedan pendientes entonces. Bueno, ok, Sí, está bien. listo. Ok, la siguiente, o el siguiente. Bueno, continuando, sería con el compañero Apasacapa Ismael Franklin. ¿Está presente? Sí, sí, un segundito, por favor. Está bien. Lo más conciso, por favor, Ismael, a para que puedan exponer los demás compañeros. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, ya se ve. Ya, está bien, gracias. Entonces, mi presa es la de Caracota. Anteriormente presenté esto. Y me faltaba hacer la prueba en el programa HMS. Entonces, para eso he metido los datos en el programa, en el HMS, colocando los datos de la cuenca. He obtenido para 200 años, para 500 y para 1000 años. Y estos he obtenido sus caudales también, ¿no? O sea, una tabla, cada uno con un caudal máximo de 1000 de 40.5. Esto ya lo presenté anteriormente por el método relacional, que se asimila bastante, no mucho, pero sí se aproxima, que ya lo presenté en la primera parte. Ahora, para el tránsito de avenidas también lo hice con el programa HMS, también tomando en cuenta los datos del inventario y algunos datos que solo tomamos preliminarmente, ¿no? Y de esa manera, con los datos también que hemos obtenido con el HMS más antes, con la transformación de escurrimiento, para 500 y 1000 años son estos. Y con esos datos he trabajado para hacer el tránsito de avenidas, el cual me da para 500 años los siguientes con la siguiente tabla, con un caudal de salida de 21.5. Para 1000 años me da 24.9. Entonces al final adopto este para 1000 años. Después, este igual yo lo presenté para las curvas de nivel o para elevación curva. Hemos sacado las curvas de nivel. Posteriormente me faltaba esto también para ya la curva de elevación volumen, curva de elevación área, y para hacer los cálculos siguientes, ¿no? de las alturas del volumen muerto. Igual de la misma manera, del Samsung Water he sacado las precipitaciones para hacer cálculo del volumen muerto. Entonces aquí están algunas referencias de las alturas por bibliografía que nos pasó el ingeniero. Entonces he calculado los sedimentos, ¿no? Para calcular la altura de los sedimentos. Entonces aquí están los caudales. Primero aquí están algunos datos que vamos a utilizar: el área de la cuenca, el tiempo de vida útil y la pendiente de la cuenca que tenía. El caudal específico he optado para calcular el caudal estimado, y por cada una de las bibliografías he sellado el coeficiente, ¿no? Para luego multiplicarlo con el caudal estimado que ha salido con el Samsung Water, obteniendo los máximos, haciendo la sumatoria, utilizando las fórmulas que tenemos aquí. Me sale una altura de 2 metros de sedimento. Para la altura útil he utilizado del inventario, que era 14 hectómetros cúbicos. Sumándolo el volumen muerto me sale 14.23. Interpolando en la curva, en la tabla, me sale que es esta cuota, ¿no? Y me sale que nos da una altura de 10.5 metros. Para la de crecidas me da 1.5, utilizando la ecuación de vertederos. La de bordo libre, también de la misma manera, utilizando bibliografía,
que nos pasó el INGE, tenemos esos datos calculando el FACE que me da unos 15 kilómetros. Con los diferentes métodos me da, estos los que están en verdes, ¿no? Pero en promedio me da este valor. Reemplazando todo lo que hemos calculado, me da una altura de 3.4. Por el otro método de Bureo, 2.59. He optado el mayor para que, redondeando también al mayor, para que me dé una altura redondeada, entonces me da 4 metros, ¿no? Haciendo un total de la altura de la presa, 18 metros. Y aquí para el diseño de la presa, ahí está indicando la cuota, la altura y la obra que se va a hacer, ¿no? O los niveles. Ahí está la curva de elevación volumen con los diferentes. Para la presa de tierra he optado, digamos, aquí para el ancho de coronación, los diferentes métodos, optando el promedio igual, de la misma manera, que me da 5.7 metros. El talud, que por bibliografía igual, de la misma manera, por altura de presa me da esta pendiente y por el tipo de presa esta pendiente. Y he optado el de presa porque era más específico, porque venía con el núcleo, entonces este es mi talud. El del núcleo y del dentellón, como indica aquí, ¿no? En el esquema. Para la presa de gravedad, igual por bibliografía, he optado que es este esquema, o obedeciendo a todo esto lo que nos indica. También, por lo tanto, tenemos el talud, aguas arriba es vertical y con este talud, aguas abajo, ¿no? Para la cimentación, con una pequeña pendiente de esta, ¿no? Para el perfil estratigráfico, he visto una bibliografía que hay que están construyendo la represa Cotiacota, que está arriba justamente de la represa Caracota. Entonces, esta me va a servir bastante, con eso estoy trabajando. Aquí tengo los símbolos o descripciones. Lo que pasa es que me falta un poco porque tenía un problema en las curvas de nivel. Y justamente eso también, igual, mismo problema que el compañero que me más antes explicó. Yo tenía un problema sobre, igual, perdón. Le voy a preguntar al ingeniero, por favor. Es justamente el mismo problema, ¿no? Mi longitud de la presa me da más de 600 metros. Entonces, en el inventario está su longitud de corona es 75, o sea que es bastante. Entonces, para eso estaba tratando de acomodar, como decía igual el ingeniero, las curvas de nivel. Por lo tanto, no he podido hacer el perfil estratigráfico, solo he podido tener esos datos. Estoy acomodando, ya he obtenido el otro, que se aproxima un poco más, que es más cercano a 75, pero que es igual 115 es. Eso, ingeniero, no sé cómo puedo hacerlo, porque eso igual lo he hecho y no me da la longitud del inventario. Por eso estaba tratando de hacer el perfil y no, la longitud era muy, muy grande. Sí, está bien. Entonces hacemos como el caso anterior. Ajustamos tus curvas de nivel, tratamos de acercarnos a las dimensiones del inventario, ¿ok? Que exista 10 metros, máximo 15 metros de diferencia, bueno, porque si no, te hace una presa muy larga. Adecuemos a esa situación, ¿ok? Arregla tus curvas de nivel para que salga una longitud máximo de 85 metros, por decir, de la cresta de la presa. Bueno. Está bien, ingeniero. Y bueno, aquí tratando de hacer con el Excel que nos pasó, estaba verificando un poco, pero me faltaba. Con el Stability igual un poco, pero como no tenía esa longitud, no he podido avanzar un poco más, me quedé ahí. Y es también solo eso, ingeniero. Ok, bueno, se registra tu avance. El siguiente, por favor.
Bueno, continuando con las exposiciones, sería el compañero Gavincha, Huancani, Miguel Ángel. Miguel, ¿estás? Bueno, creo que no está Miguel Ángel. Sería entonces Gutiérrez, Portillo, Fabio André. Fabio. Eh, bueno, creo que no está tampoco. El siguiente entonces sería Zamírez Casión Gonzalo. Presente. Un momento, por favor, estoy desde el celular. Estaba cargando mi laptop, por favor. Bueno, está bien. Entonces, mientras intentes conectar con la laptop, buscaremos otro compañero que sí esté. Por favor, Gary, gracias. Ahorita Andrea Saconeta. No, no está. Entonces, Villalobos Juan Renán. Creo que no están. Beatriz María Condori, creo que ya has presentado, ¿no? Sí, ya lo presenté el pasado. Jordi Cruz. Está bien, Beatriz, gracias. Jordi Cruz. Sí, un segundo. Está bien, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Ok, ya, lo voy a presentar bien rápido. Lo Bien, más rápido posible, por favor, Jordi. ya. Inge, buenos días, estos son parte teórica. Bien, la presa que me ha tocado es Mayo, Challua-Mayo. Bien, esta es mi delimitación de la cuenca que lo hice con el ArcGIS. Esto es el emplazamiento de la presa. Y aquí tenemos el cálculo de todos los parámetros geomorfológicos. Bien, esto es de la primera parte, ingeniero. Luego viene la segunda parte. Pero al terminar esto, hice lo que son varios mapas temáticos para ver cómo es. Primero, hice el mapa temático de la topografía de mi cuenca. Luego, el tipo de suelo. También hice del coeficiente de escorrentía de toda mi cuenca, que aquí me salió más o menos de 0,6 Inge, y es un poco aceptable porque la cuenca es un poco pequeña. Y finalmente también hice mi mapa temático de la cobertura vegetal, donde aquí tenemos las características. Bien. Después de ello, Inge, me fui a la parte de el cálculo de las precipitaciones y hice mi polígono de Thyssen. Y como vi que tengo 3 estaciones que tienen influencia en mi cuenca, el que está más cerca es la estación de Santa Elena, pero esta estación no cuenta con muchos datos, por lo que me fui por mi segunda opción, que es la TOS. Entonces, trabajé con todos los datos de la estación La TOS, ingeniero. Bien, estos son los datos que descargué de SISMED. Hice los cálculos para determinar las curvas IDF, tanto para 50, 100, 500 y 1000 años. Bien, con eso pude determinar mis hidrogramas de varios años y con eso introducí los datos al programa GHMS, donde determiné mis caudales tanto para 100 años, perdón, para 500 años como para 1000 años.
Bien. Luego de eso hice ingeniero lo que es el cálculo del vaso de las. Para ello, lo primero que hice fue hacer el emplazamiento dentro de mi cuenca, esto ya con el programa Civil 3D. Y aquí podemos observar que más o menos me sale correcto lo que hice, ingeniero, porque lo llevé ya con el Global Mapper. Y se puede observar que el emplazamiento está correcto, ingeniero. Me sale el mismo emplazamiento que el proyecto. Luego de eso hice el cálculo de la curva de elevación, con todos estos datos que saqué con la ayuda de Civil 3D. Y esta es mi curva de elevación volumen. Con ello pude determinar mis alturas de la presa. Aquí tenemos una descripción de cada uno. Y bien, pude determinar de todas mis alturas, ah, la altura H3, la altura del borde libre, mediante todos estos ecuaciones. Y pude determinar también la altura útil. Y para ello, Inge, digamos, el inventario me da un volumen determinado y yo también hice en mis cálculos con la curva de. Un segundito, Inge. En mis cálculos con la curva el método de ZIP, donde introducí en Excel todos mis datos y más o menos aquí me sale un poquito mayor a lo que me da el inventario, por lo que yo, más que todo, ya me basé un poquito en el inventario para determinar mi altura útil, que me sale una altura de mi presa de 16 metros y más o menos que concuerda con eso la altura que me da también en el inventario. También me concuerda muy bien lo que es la altura de la longitud transversal, que es 260 metros, que es el mismo que me da el inventario. Y con eso pude determinar mis taludes según a la altura que me da. Adopté un ancho de corona de 4 metros y también una pendiente de 2,5 y de 2 de aguas arriba y aguas abajo para determinar mis longitudes de la presa. Bien, luego hice la topología de las presas y mediante esta relación pude hacer el dimensionamiento del núcleo de la presa. Y aquí adopté algunos tipos de coeficientes del suelo para determinar la permeabilidad de mi, de mi presa, que aquí lo hice, esto con el método de Casagrande, y es lo que me sale, y esto es más o menos como me sale, mi curva de infiltración. Y aquí también lo hice con el GeoStudio, la infiltración. Y finalmente me vine aquí, también hice el cálculo, bueno, la verificación de la estabilidad. Y hasta ahí pude llegar, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, registramos, sí, hay mucha coincidencia con la realidad del tratamiento de información. Eso es lo bueno. Entonces, nada, se registra tu avance y que continúe el otro compañero. Sí. Gracias, gracias Jordi. Bueno, el siguiente sería Humérez Escobar Juan Víctor. Creo que no está. A ver, de los que están presentes. Carlos Alberto Pasa, creo que ya es presentado, ¿no? No, Gary, no he presentado. ¿Podrías presentar ahora, por favor? Sí. Dale. Ya me das un ratito.
Ya puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Hola. ¿Puedes ver, Gali? No, no se estás ve. presentando. Ahora sí. Sí, Ahora sí. bien. Nomás abrir, por Las favor, empresas que yo he elegido son las empresas de Tony. Y como ya hemos hecho la primera presentación, yo ya tenía los datos morfológicos de la presa. También he hallado la curva IDF de la presa. Aquí ya tenía la ecuación, tengo la curva. Después, lo que he hecho es calcular los caudales para 100 y 500 años mediante la ecuación racional para hallarlo directamente. Y también he calculado la curva de elevación-volumen. He hecho un cálculo aproximado del borde libre con la planilla que nos ha facilitado el ingeniero. También he hecho un predimensionamiento de la presa mediante las ecuaciones, igual que nos ha facilitado el ingeniero. He hecho con el GeoStudio un cálculo aproximado y bueno, tengo que corregir porque me da un valor bastante bajo. También he hecho infiltración y estabilidad de taludes. Por otra parte, también he encontrado mediante mi ecuación IDF, he encontrado el hidrograma para 500 años en esta parte. También he encontrado para 1000 años. Aquí está. También he hecho el cálculo de vertederos aproximadamente, porque tengo que corregir también. Está aquí. Acá. Estaba calculando eso. Y me da este perfil de vertedero. Y hasta ahí he hecho, compañeros. ¿Verdad? Sí, estamos registrando tu avance. Ok. El Ya, siguiente. ya Gracias, bien. Carlos. Bueno. A ver. Ya. Por los que están presentes, mejor haremos. Ya he hecho Efraín. Ver también. Gaspar. Gabriela ya hizo. Gonzalo, ¿ya pudiste conectarte? Sí, Gary, Ya. ¿puedo ¿Puedes presentar? presentar ahora? Ya, Ya. gracias. Bueno, anteriormente ya habíamos ubicado la presa según el Inventario Nacional de Represas, entonces esto ya lo he presentado en la primera presentación hasta lo que es hidrología. Y mediante hidrología hemos determinado lo que es la curva elevación-volumen y la curva elevación-área. Acá está. Y también he podido determinar mediante el método racional los caudales. Para 500 años, 130 y para 1000 años, 138. Ya. Ahora voy a presentar lo que es esta presentación, el diseño de la presa. Acá está. Bueno, hemos hecho cálculo del hidrograma. Con el programa GKHMS hemos logrado determinar el caudal de entrada, que es 135,2 metros cúbicos segundo, próximo al método racional. Hemos determinado el hidrograma de crecidas y en conclusión hemos
Dicho que el caudal de entrada es, según GKHMS, 135,2 metros cúbicos segundo. Luego, para el caudal, ya, bueno, este es el cálculo del caudal de entrada, método racional. Eso ya lo he hecho en el otro PDF. Entonces, el siguiente paso sería el cálculo del caudal de salida GKHMS. Y hemos determinado que me da 109,8 metros cúbicos segundo. Esto nos va a servir para diseñar el vertedero. Posteriormente he determinado el volumen muerto. El volumen muerto, según las fórmulas que el INGE nos dio, he determinado 0,032 millones de metros cúbicos. Ahora, hemos ido a la gráfica elevación-volumen. Con ese volumen, bueno, acá no se nota porque le he sacado screen. Ya, pero aproximadamente me daría 2,5 metros la altura del volumen muerto. Entonces yo estaría adoptando por seguridad, digamos, un volumen, una altura de 3 metros. Ya. Por otro lado, teniendo en cuenta que el volumen muerto, bueno, he visto en videos, libros, que el volumen muerto siempre es de 10 a 15% del volumen útil de la presa. Entonces, con esto he calculado el volumen de la represa, que me sale 0,711 millones de metros cúbicos. Estaría acá. Y yendo a la altura, me daría aproximadamente 21 metros. Entonces, altura de la presa llegaría a ser 21 metros. Altura del volumen muerto, 2,52, pero estaríamos adoptando 3 metros. Ya luego hemos hecho remoción, depósitos de sedimento, estudio de suelos. El sitio de la presa, alturas de diseño. Acá, alturas de diseño. Bueno, esta es la gráfica que el INGE nos explicaba siempre en clases, ¿verdad? Ya, la estimación del volumen muerto, y esto ya tenemos calculado. Y hemos visto que la altura del volumen muerto es 3 metros. La altura de la presa, 21 metros. Ahora, altura del volumen útil H2. Eso hemos adoptado que es 18 metros. Luego, altura de volumen de crecidas H3. La altura de agua sobre el volumen útil se determina a partir de la ecuación del gasto de vertedero. Tenemos en cuenta que el caudal de crecidas para la salida es 109,8, determinado por GKHMS. Ya, hemos reemplazado acá en la fórmula y el H sub 0, en este caso H3, me sale 1 metro. Entonces, para el bordo libre hemos utilizado esta ecuación. Y se determina por los teoremas de Stevenson, Molitor, Andrejanov, y yo he determinado el promedio. Entonces, el H4 adoptado, 4 metros llega a ser. Y luego he hecho un resumen, el dimensionamiento, bueno, me faltaría el ancho de corona. El ancho de corona hemos determinado según a esta tablita. Para presas hasta 30 metros de altura está entre 4 y 4,5. He adoptado 4,5 metros. Luego he hecho mi tablita resumen. Acá está, la geometría de la presa, donde H1 es 3 metros, H2 18, H3 1 metro, H4 4 metros y altura total 26 metros. Posteriormente bueno, aquí me he trancado, apenas he aprendido a usar el slope W de GeoStudio, que determina la carga total y presión de poros. Entonces, he obtenido que sí o sí se necesitaría subdrenes, ya que el flujo está tendiendo a salir por abajo.
Acá está más notorio. Y me he trancado ahí, ingeniero. Ya no he podido avanzar más. Ajá, bueno, pero hay un avance. Es importante que ya estás simulando estás haciendo la modelación de la presa de hormigón. Ok, bueno, Gracias, registramos. ingeniero. Bien, bien. Juventud, el siguiente, por favor. Jorge Luis Salazar. Yo he realizado la presentación de anterior vez. Ya presentó. Sí, perdón. De pronto algún voluntario. Sí, es que muy pocos son los que están presentes, ya la mayoría expuesto el lunes. Tú llama a los que les falta. Si no está, pues ponemos falta. Max Oliver Maquera, Aquí presente. ¿puedes presentar? Sí, sí. Dale. Lo más puntual, por favor. Bueno, la presa que he elegido es la presa Rodeo en Cochabamba, en el municipio de Socabá. Esta es parte de la primera presentación. Y me he dispuesto a calcular el análisis de crecidas con el programa GeoHMS, para lo cual he hallado los hidrogramas para 500 y 1000 años. Me he puesto un evento de 24 horas y he hallado las precipitaciones. He calculado parámetros para el GeoHMS con el método de SCS. He calculado el tiempo de concentración, he adoptado el mayor de las tres que me he propuesto. Y he calculado el caudal de crecidas. Para un periodo de retorno de 500 he hallado un valor de 9,5 y para 1000 años de 11,40. Para el tránsito de avenidas he usado dos métodos, el método de Pulse y he usado el programa GeoHMS. Por el método de Pulse he hallado para 500 años un valor de 5,22 y por el programa GeoHMS he hallado un valor de 6,6 y existe una ligera variación. Para un periodo de 1000 he hallado un valor de 6,41 y por GeoHMS he hallado un valor de 8. Para el estudio geológico no he encontrado información en mi región, por lo que he adoptado información de un lugar parecido que era el municipio de Palca, muy similar características tenía, entonces he adoptado esos valores. He adoptado un perfil estratigráfico y he calculado las curvas de elevación volumen con ayuda del AutoCAD. El transporte de sedimentos lo he realizado con ayuda de las ecuaciones racionales, donde hay un valor de un rango de 0,021 a 0,076. Con estos valores he calculado las alturas características de mi presa. Para altura del volumen muerto hay un valor de 2 metros. Para la altura del volumen útil he usado dos criterios, la capacidad de la presa, que está en el inventario de presas, y hay una altura de 9. Y he aplicado también el diagrama de Rippel, que está en función de los caudales medios mensuales. Pero como no tienes datos, he usado los datos de precipitación. Y he usado el modelo de Temes para calcular los caudales. Y he hallado una curva de oferta de escurrimientos. Y con esto me he dispuesto a realizar el diagrama de Rippel, donde he obtenido un valor mínimo de embalse de 0,23 hectómetros cúbicos. Y haya un valor de 8,8, que es muy similar al otro valor de 9. Para el cálculo de alturas de crecidas he usado el caudal de crecidas en el tránsito de avenidas, donde haya una altura de 0,6 metros. Calcula la altura de volumen del bordo libre, perdón. He calculado la velocidad del viento, que era de 12,5. He calculado el Fletch y me he dispuesto a calcular la altura, que era de 2 metros he hallado. Y he hallado la altura total de mi presa, que es de 13,6.
Para el diseño de la presa he escogido una presa de material suelto y me he dispuesto a dimensionar la presa. Para este he usado las ecuaciones descritas en clase, donde he adoptado un ancho de corona de 6 metros. Las inclinaciones lo he considerado para una altura de 10 a 15 metros. He realizado un pequeño resumen de mis inclinaciones y he adoptado espesores mínimos para mis núcleos y filtros y drenes. Las dimensiones. Con estas dimensiones me he dispuesto a realizar el estudio de estabilidad en GeoStudio, considerando algunos aspectos del tipo de suelo y demás, donde he obtenido un factor de seguridad de 1,635, que me indica que es una presa estable. Para análisis de filtración he considerado parámetros de permeabilidad de diferentes tipos de suelos y he obtenido estos resultados, donde he obtenido un caudal de infiltración de 5,89 por 10 a la menos 10 metros cúbicos segundo. Para deformaciones de la igual manera, he hallado la deformación para la corona de la presa y para la base. Ese sería mi avance. Muy bien. Gracias, Max. Muy bien, Max. Sí, el siguiente, uno más tenemos, o ya no, o suspendemos ya y continuamos el lunes, pero yo quisiera comentar algunas cosas. Creo que no habría más. Yo no he presentado, Gary, disculpa. Bien, dale, perdón, Andrés. Dale. presente y después yo tomo la palabra. Adelante, Andrés Adonai. Bien, voy a presentar. Ya se ve tu presentación. Ya. Lo más rápido posible, por favor. Ya. Bueno, el anterior presenté en el primer avance lo que es la represa de Huacata, de Tarija. Venía a presentar la cuenca y lo demás en el primer avance. Desde el segundo avance sería desde... un momento. Bueno, he empezado ya a hallar lo que son los dietogramas ya para la introducción de datos al programa GHMS y bueno, aquí está. Desde aquí he empezado el tránsito de crecidas, lo que es el programa GHMS, le he dibujado mi cuenca y he hallado, he utilizado el método el número de curva para la filtración que iba a haber. He hallado en una tesis el tipo de suelo que había en mi municipio, ¿no? Posteriormente a eso, he utilizado el número de curva de 80 y he metido los datos al programa GHMS y me ha dado el hidrograma correspondiente con un caudal de 85.4. Eso lo he verificado con el programa con el método racional y me daba parecido, era 82.51, pero he adoptado lo que era del programa 85.4. Para el tránsito de avenidas he utilizado el método de Music Writing y me ha dado el caudal de salida de 61.67 que me daba. Con esto iba a utilizar para lo que es el vertedero y lo demás. He adoptado luego lo que es un perfil que se parecía, digamos, a mis propiedades de mi zona. Luego con eso he construido la curva de elevación volumen. La curva de elevación volumen lo construí con el programa GHMS, o perdón, con el ArcGIS. Lo he construido y luego he calculado el transporte de sedimentos por las fórmulas que nos ha dado el ingeniero. Me ha dado un volumen de 0.63 millones de metros cúbicos. Con eso he hallado una altura de 1.4. He adoptado más o menos una altura de 1.5, el volumen útil posteriormente. He calculado el volumen útil con los datos que me daban el inventario. He hallado la altura de 13.1, he adoptado yo 14 metros. Luego la altura de regulación de crecidas, me daba con los cálculos con la fórmula del vertedero, me daba 1.49. Yo he adoptado 2 metros. El bordo libre posteriormente lo he calculado y me daba la altura de 2.15.
Yo he adoptado 2.50. Sumando todas las alturas que he calculado, me daban la presa de 20 metros. Con eso he hallado en el gráfico, en la curva de elevación volumen, y luego he diseñado la presa. He adoptado los siguientes parámetros de las dimensiones. Una altura, aquí está, una corona de 5 metros, el ancho de corona, los pendientes del talud. He adoptado que estaba mi presa en este sector. Y bueno, aquí está un gráfico de lo que adopta mi presa. Y he adoptado los siguientes materiales para la presa: los taludes, el núcleo y los filtros. Después he analizado la estabilidad y las filtraciones por el programa del GeoStudio y me daba un factor de 1.74, con lo que me indicaba que mi presa estaba segura. Y posteriormente he analizado el talud de aguas abajo y me daba igual, un factor de 1.7, que no lo he notado aquí. 1.7, y estaba también seguro. Luego he analizado por filtración. Y la filtración he adoptado los siguientes materiales, los materiales que ya estaban anteriores escritos, los índices de saturación, todos los he adoptado con estos diagramas de contenido de agua y succión. Bueno, he hallado el que me da el mismo programa del GeoStudio, y luego he estimado las curvas de conductividad también para los mismos materiales. He estimado las curvas y he calculado, he metido los datos al programa y me daba el siguiente diagrama de filtración. Y bueno, hasta ahí he podido llegar, ingeniero. Perfecto, buen avance. Registramos ese avance entonces, Melissa. Lo único que te pediría, Melissa, es si con otro color podemos ponerle el fondo a los compañeros que han presentado el día de hoy. Bueno. Está bien, ingeniero. Bien, Juventud, para empezar, nos queda un minuto. Nos vemos el día lunes. El día lunes continuamos con la primera parte, con las presentaciones, y luego ya avanzamos materia. Entonces voy a pedirle a Gary y Melissa que hagamos una lista de a quienes les falta hacer la presentación. Ya el día lunes es su última oportunidad. Pues además tienen cierta ventaja los que están presentando, porque están viendo cómo están trabajando sus compañeros, y en base a eso podía haberle servido de guía para ir avanzando el proyecto. Entonces es importante esta fase del proyecto, porque debemos avanzar lo más que se pueda, y para que al final incluso sea más fácil la revisión de su proyecto. Y además, Juventud, es importante decirles de que en el examen final va a ser con cada uno de ustedes a nivel personal, ¿sí? Una especie de entrevista en la que básicamente se va a basar en el diseño de su proyecto, que lo tienen que sostener. ¿Está bien? Entonces, bien, Juventud, nada, nos vemos el día lunes, y van a comenzar el día lunes las personas que no han hecho su presentación como última oportunidad. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.